Buen día, somos el equipo 5 y nuestro proyecto se titula Degradación de PFAS en aguas residuales a escala industrial mediante la implementación de un sistema de oxidación en agua supercrítica. El equipo está conformado por Patricio Vélez, Emiliano Medina, Dana de Gasperin, Roberto Medésigo y yo, Miriam Olvera. Los PFAS son un grupo amplio y complejo de sustancias químicas sintéticas que tienen una cadena de átomos de carbono y flúor enlazados. Como el enlace carbono-flúor es uno de los más fuertes, estas sustancias químicas no se degradan fácilmente en el medio ambiente. Los PFAS más comunes en aguas residuales son los PFOS, el ácido perfluoroctanoico, PFBA, PFHPA y PFPEA. La degradación de PFAS consta de su transformación en compuestos inofensivos, eliminando los átomos de flúor unidos a los carbonos. Métodos para la degradación de PFAS. Oxidación química. Es un método simple con una eficiencia de eliminación de entre el 5 y el 99.6%. Una de sus limitaciones es la degradación incompleta. La oxidación con ozono es una técnica versátil con una eficiencia de entre el 85 y el 100%, aunque los precios son elevados. La técnica de reducción química es altamente eficiente con un porcentaje de eliminación del 52 al 99%. Una limitación es que es fácilmente alterable. La técnica de degradación por electroquímica cuenta con una alta controlabilidad y un porcentaje de eficiencia de entre 49 y 99%, pero es una técnica que requiere un alto consumo energético. La fotólisis es una técnica amigable con el medio ambiente y tiene un porcentaje de eliminación de entre el 44 y el 99.9%. La incineración térmica cuenta con un porcentaje de eliminación del 99.9%, pero su desventaja es que los subproductos se liberan directo al medio ambiente. El tratamiento hidrotérmico por microondas es una técnica que reduce el consumo energético en un 50% y su porcentaje de eliminación es de 77.6 a 85.7%. La ultrasonicación es una de las técnicas más eficaces con un porcentaje de eliminación del 90 al 99.9%. Este método utiliza agua en un estado supercrítico junto con oxígeno para oxidar compuestos orgánicos, acelerando las reacciones de oxidación y convirtiendo los compuestos en productos menos peligrosos. Se aplica especialmente para el tratamiento de PFAS en aguas residuales industriales, produciendo como resultado dióxido de carbono, compuestos volátiles organofluorados y agua. Se realizó una revisión de la literatura acerca de estudios que ya han utilizado la oxidación en agua supercrítica para degradar PFAS en agua. Se puede observar que la mayoría de estos se centra en degradar PFOS y PFOAs. En concentraciones iniciales demuestra que van desde 0.21 partes por millón hasta 1000 partes por millón. La efectividad de eliminación suele ser superior al 99%, pero aquellas en las que se tiene un porcentaje menor se le atribuye, por ejemplo, que utilizan el reactor batch, que es menos efectivo a diferencia de, por ejemplo, el reactor tubular. El volumen de muestra varía debido a que algunos estudios lo hacen a escala laboratorio y otros lo hacen a escala piloto. La temperatura del reactor supera normalmente los 500 grados centígrados para alcanzar la fase supercrítica del agua y la presión del reactor en la mayoría de las veces va alrededor de los 22 MPa. El objetivo es analizar la factibilidad de disminución de PFAS en cuerpos de agua mediante la implementación de un sistema de oxidación en agua supercrítica para alcanzar un nivel de degradación del 40 al 80% de PFAS presentes en aguas residuales en escala industrial. Para cuantificar los PFAS en la muestra de agua residual se necesita usar HPLC acoplado a un masas. Primero se prepara la muestra con ACN, se caracteriza y por último se analiza los datos utilizando un software. El proceso industrial, a grandes rasgos, consiste en recuperar el agua con PFAS de la tubería industrial, pasarlo por un intercambiador de calor para que conjunte el etanol y el aire suceda la reacción supercrítica en un reactor, se vuelve a pasar por un intercambiador de calor para enfriamiento, se separa por fases y por último obtenemos nuestra agua limpia. Este proceso comienza con el precalentamiento de los reactivos, etanol y aire, y después se introducen en el reactor supercrítico. Luego, el agua contaminada con PFAS se precalienta y se alimenta al reactor, donde alcanza las condiciones supercríticas que facilitan la oxidación de PFAS. El agua caliente resultante se utiliza para precalentar los reactivos, optimizando así la eficiencia energética. Posteriormente, el agua pasa a un intercambiador de fases para separar el dióxido de carbono y volátiles organofluorados, asegurando que el agua liberada cumpla con las normativas ambientales. Algunas ventajas de este método es que no genera subproductos ni compuestos tóxicos como los óxidos de nitrógeno o de azufre. Es más rápido en comparación con otras tecnologías, teniendo tiempos de hasta unos cuantos minutos para la degradación, usualmente con eficiencias superiores al 90% de degradación.
Algunas desventajas es que no es viable para grandes volúmenes al mismo tiempo y no es apto para materiales abrasivos o para tratar suelos contaminados. Durante la oxidación también se pueden producir especies ácidas que si no se tratan pueden causar la corrosión del reactor. En cuanto a normativas de PFAS en agua, en México la NOM 001 establece algunos límites permisibles para ciertos contaminantes en aguas residuales, sin embargo no hace referencia a los PFAS. Para ello existen otras directrices como las propuestas por la EPA que establecen métodos como la cromatografía para cuantificar PFAS en diferentes matrices. A su vez, el límite permitido en aguas residuales es de 70 nanogramos por litro para PFOS y 272 para PFOAs. Para calcular la factibilidad técnica, hicimos un análisis de los costos variables y fijos. Un ejemplo de un costo fijo es la mano de obra o los materiales como la tubería, la inversión de equipos, etc. Para ver si estamos dentro del presupuesto de los 600,000 pesos, calculamos y sumamos los costos fijos y los costos variables del proceso y en sí es un proceso factible financieramente. Para llevar a cabo el diagrama energético se llevó a cabo un diagrama Gantt en el cual se estipuló el tiempo de horario de uso en la tarifa punta, intermedia y base que establece el Golfo Norte en la tarifa DIST por parte de la CFE. Como conclusiones generales tenemos que el método Supercritical Wear Oxidation para un escalamiento industrial en su eliminación de los PFAS es un método demasiado viable en la factibilidad técnica, ambiental, económica, esto debido a su proceso, a la implementación que tiene con los equipos, al gasto energético que puede realizar por proceso y este se puede tener un costo menor debido a la optimización de los parámetros como la temperatura, el reactor.